va a poder tener conducta apropiada. Entonces mucho de los avances que hay en el último tiempo en esta área van por eso, por algunas técnicas basadas principalmente en redes neuronales que tienen la capacidad de entender el entorno basado ya sea en imágenes o en texto o en audio. Y eso es un poco lo que estamos haciendo acá. Y hay otra parte del grupo que son la gente que trabaja más en astronomía, donde ellos están precisamente tratando de entender algunos patrones o algunas cosas interesantes en términos de descubrimiento del área de astronomía, de física. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de hablar fuerte. ¿Escuchan o no? Así que te pongas por allá. Ya, francamente no soy dedicado. Yo vengo de la psicología, médico de origen, soy pediatra y trabajamos en psicología y especialmente yo me he dedicado a ver la neurociencia, o sea, cómo funciona el cerebro de los niños pequeños. Como vengo de la pediatría, me gustaban los prematuros, fui neonatólogo una vez, entonces le quería ver cómo aprendía el cerebro de un niño muy prematuro, de estos que sobreviven a la secundaria. Entonces yo voy a mezclar un poquito lo que Vladimir entiende, que me dijo así como hable lo que quiera, entonces yo, porque quedé un poco descolocada tratando de hacer alguna relación con lo que yo creo que les interesa a ustedes, que es como tratar de generar sistemas que de alguna manera hagan conductas y actividades que son propias de los humanos de una perspectiva que sea, digamos que se parezca. A mí se me ocurre que si tuviera un sistema inteligente que aprendiera distinto al humano, pero lo hiciera bien, no sería ningún problema. Pero en este minuto eso no existe. Entonces, aparentemente el sistema humano es más eficiente que lo que pueden ser los otros sistemas alternativos. O sea, parecerse al humano parece ser algo interesante, digamos, o sea, el modelo humano. Entonces, no sé, mire, yo escribí esto porque era distinto, para venir, me dijo que había, somos 4 personas, yo le dije, ya, como 4 personas. Entonces ahora me quedo chico, pero son 2 diapositivas que son como para introducir el tema, digamos, y después ya vienen las letras grandes, ¿ya? Entonces primero yo diría que en el humano saber y aprender son 2 cosas que son importantes para las habilidades que tenemos. Y saber, así como bien en breve, yo entiendo que son 40 minutos o menos lo que hay. No hasta las 2, pero o sea, lo que tú defines conveniente. Ya, entonces voy a tratar de ir como cortito, después ustedes pueden discutir el punto. Una cosa es saber, y el saber, digamos, en términos de la psicología, especialmente yo me voy a referir al lenguaje a todo esto, de cómo las personas aprenden y realizan y usan el lenguaje. El lenguaje humano, no los códigos de comunicación que pueden tener los perros, sino que el lenguaje humano que tiene todos estos componentes que ustedes saben, tiene sonido, tiene prosodia, tiene sintaxis, semántica, etc. ¿Sí? Yo, en cualquier momento se puede levantar la mano y decir, no sé lo que es sintaxis, bueno, en fin, pero por el momento no es importante. El hecho es que saber significaría en este contexto que nosotros tenemos habilidades que son propias de la especie y que son necesarias, que todas las especies tienen cosas, digamos, nacen sabiendo algo, ¿cierto? Los pollos, ustedes nacen, los pollos saben caminar, saben criar, saben comer, etc. Y al principio persiguen a la mamá y después de un rato dicen ya yo soy adulto. Bueno, pero el humano ese periodo dura mucho, sin embargo, nosotros efectivamente sí tenemos cosas que son como un saber. Y ese saber, si ustedes quieren, es innato, es genético y es biológico. ¿Ya? Si nosotros no naciéramos con ese saber, nos costaría llegar a ser humanos. ¿Ya? Y lo otro es el concepto de aprender. Nosotros somos un homo sapiens y un homo aprendus, ¿ya? En el sentido de que tenemos nuestras habilidades de saber hacia dónde vamos y segundo, sabemos cómo aprender. Y el aprender, digamos, en términos bien genéricos, significa que uno puede tener habilidades o experiencias, digamos, que modifican nuestras conductas o nuestros pensamientos. Ya yo puedo aprender a pensar de otra manera. ¿Ya? Entonces, ¿y qué significa conocimiento al final? El conocimiento son todas esas cosas que nosotros podemos, a conductas y pensamientos que tenemos, digamos, que reconocemos en la memoria, que no son novedosas, sino que son familiares para nuestro conocimiento. Están almacenadas en alguna parte, yo las puedo tomar, las puedo modificar. En teoría las podría olvidar, ¿ya? Bueno, y lo bueno que tiene la parte del aprender es que es entrenable, se puede entrenar, nosotros podríamos entrenar, ¿ya?
Entonces, en el caso del lenguaje, cuando uno dice una parte del lenguaje se sabe, sí se sabe, como decíamos biológico, y la parte que se aprende es prácticamente todo lo demás. Aquí yo voy a citar a Chomsky, que a lo mejor algunos que conocen a Chomsky no les va a gustar, pero yo creo que Chomsky es el único que hizo el trabajo, hizo la pega de decir, bueno, ¿por qué un lenguaje, por qué no un lenguaje tan distinto al otro? Y habla básicamente de los principios y los parámetros en la teoría moderna. Y los principios son aquellas unidades mínimas en que yo tengo que tener para poder aprender un lenguaje humano. Por lo tanto las traigo desde que existe el Homo sapiens, ¿ya? Y esas serían básicamente, por ejemplo, todos los elementos, esto sería la gramática universal y todo lo que yo tengo que saber como para poder aprender un lenguaje humano. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, los fonemas. Los fonemas son los sonidos, las letras en castellano, básicamente, ¿ya? Que la gente sepa que es un elemento del lenguaje, mientras que en castellano, no sé si me salió, un silbido no es. Y en general en el mundo no hay lenguajes que sean silbidos. Hay algunos que usan silbido para comunicarse, pero el lenguaje del silbido nos sirve para tener todas las potencialidades que tiene el usar fonema. O sea, ¿por qué usamos fonema y por qué no usamos silbido? No seríamos más lindos, ¿no? Cantaríamos como los pájaros. Pero sin embargo, ¿por qué no? Porque no tiene, digamos, en nuestro sistema viene preparado para fonemas y no para silbido, ¿ya? En otros lenguajes, por ejemplo, existen los clics, los lenguajes africanos, existen. Yo no sé si usted me escucha, pero eso uno se decía, esa cosita significa algo. En la misma distinción que nosotros hacemos cuando bebe y bebé, por el acento, si tú eres africano decías algo con cosito y sin cosito, significan distintas cosas. Eso, nosotros en algún momento decidimos que hay ciertos sonidos que son importantes. El celular, el sonido del celular no es sensible. Entonces, para efectos de la inteligencia artificial, pedirle a un sistema que parta de nada, yo encuentro que es unfair. O sea, nosotros deberíamos darle un sistema de principios. Decirle, mira, aquí en estas letras tenía estos principios, estas son letras, estas son, etc. Definir un cierto parámetro, una cierta cantidad de principios, para que se parezca a lo que tenemos nosotros. Y segundo, los parámetros son aquellas cosas que se fijan. Y ahí está la parte que depende de la experiencia. Y yo diría que depende de la experiencia en un modelo bastante de aprendizaje muy rápido. O sea, con uno o dos o tres, incluso con un ejemplar, yo te muestro una vez la cosa y tú aprendiste el tiro. O sea, lo más probable es que los humanos, especialmente si están funcionando los niños, aprenden muy rápidamente, digamos, por ejemplo, si el estrés, si el acento es distintivo o no es distintivo en castellano, o en su lengua que están hablando. En castellano es distintivo, bebe, en francés no es distintivo, en húngaro no es distintivo, hay muchos lenguajes en donde da lo mismo que bebe, significa lo mismo, ¿ya? Entonces, ese tipo de parámetros los niños lo tienen que aprender. ¿No? Digamos que no está demostrado que no nazca así como una especie de acento universal. Algunas personas creen que sí, pero lo más probable es que no. Y después de un tiempo me dicen, ya, esta señal es importante y yo la tengo que fijar. En mi lenguaje, el estrés distintivo, on. Y si no, off. Son binarios, en realidad se puede modelar de otra manera. Bueno, básicamente eso es lo que significaría aprender un lenguaje. Especialmente el primer lenguaje, el lenguaje que uno trae, el lenguaje castellano, que nace un chileno, un bebé chileno que nace en Chile y que le hablan en castellano. ¿Ya? No sé si hasta ahí estamos bien. Ya, segundo, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo. Por ejemplo, si uno considera las 7000 más o menos lenguas que hay políticamente reconocidas, porque realmente hay muchas más, ¿ya? Uno podría decir en el mundo hay 200 vocales, si yo los junto todos los lenguajes y veo cuántas vocales hay, 200. ¿Cuántas consonantes más o menos? 600. Sin embargo, ningún lenguaje humano usa las 200 de las 600. O sea, la cantidad de información de bits que necesita son mucho menos. En castellano, por ejemplo, tenemos 5 vocales y 18 consonantes, dependiendo si tenemos la Y, ¿cierto? Y esas letras. Y los niños, por ejemplo, en hawaiano tienen 3 vocales y 12 consonantes. Y en noruego tienen como 15 vocales y 27 consonantes. Y sin embargo, da lo mismo la cantidad de unidades, digamos, mínimas o bits que podamos utilizar como distintivos en este lenguaje. La gente genera la misma cantidad de ideas y de frases. No significa que los hawaianos
tengan menos frases o menos pensamientos posibles de transformar el lenguaje que nosotros o que los noruegos. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros sabemos. Nosotros nacemos con estos 200 de información. Esos serían los principios que los traemos. Tenemos una sensibilidad especial para eso sobre otros sonidos de la naturaleza, ¿ya? Y eso lo tenemos que aprender y afinar. O sea, si sabes que más en castellano no me sirven 200, me sirven 5 vocales, ¿ya? Y eso se obtiene a través de la experiencia. Y eso se llama más o menos perceptual narrow, ¿ya? Bueno, ¿de qué dependen estas cosas? Digamos, esto de acá ya dijimos, depende de una habilidad, digamos, biológica, no sabemos muy bien, es porque la especie es así, igual como la especie de pájaro viene determinada a hacer una cantidad de sonidos, nosotros venimos a una cantidad de fonemas. Entonces, en el aprendizaje es donde yo creo que están más explicados los mecanismos, donde se han testeado mecanismos que podrían ser, básicamente, yo diría que son mecanismos de tipo de análisis de señales, digamos, el análisis de la señal acústica, analizada en términos de frecuencia y de probabilidad. Esos serían dos de los modelos que hay, digamos, ¿ya? Entonces, cuando tú dices, mira, yo voy a aprender que en castellano la B no es distinta de la B, nosotros no hacemos la distinción entre B y B, ¿ya? No sé si hay alguien habla inglés, pero la diferencia entre che y she, ¿alguien hay un native English speaker aquí? No. Pero los English speakers no sé hacerla yo, pero por ejemplo dicen ship y chip. Sí, estoy diciendo lecero. En todo caso son distintivos, el chip de una computadora y el chip de una oveja, ¿ya? Mientras que para nosotros, chancho y chancho es el mismo chancho. No tenemos nosotros escuchamos, no es que seamos sordos, es que recibimos en algún momento que la che y la she no eran distintivos. Entonces, ¿qué es lo que son? No es que seamos sordos, si a ti te dicen esto suena raro, pero no es distintivo. ¿Qué es lo que significa que hicimos? Hicimos una cosa que se llama la invarianza fonética. Existe un montón de maneras de decir la A, la E, aquí no se ve, pero lo rojito es pura A, lo amarillo es pura E, etc. Y nosotros los clusterizamos. O sea, dijimos, mira, tú me decís la E, etc. O la E, la E, yo digo la E, somos absolutamente distintos. Y lo habla así, siento y lo habla. O sea, entonces, de todas esas varianzas se ve y nosotros decimos, ya listo, esto para mí es una E. Esa formación en algunas personas, yo les voy a contar lo que dice algunas personas, que significa inferir prototipos, ¿ya? El prototipo de la A, el prototipo. Eso ocurre cuando tú eres bebé. Y dice ya al fin de toda esta E, esta es mi chilena. Y porque yo grado varianza, entonces viene un francés que me hace una E, yo digo E. Eso no es discutible, ¿ya? Entonces, ese sería uno de los mecanismos que dependen, en parte, bueno, yo aquí quisiera que, no sé si alcanzamos, pero discutir un poquito cuál es la diferencia entre el enfoque frecuencial, o sea, basado en que mientras más vivo, tú más bueno eres para formar el prototipo, o bien el modelo que es con priors, con probabilístico, en que yo, de alguna manera, tengo en mi, genéticamente, el humano viene determinado a encontrar la mejor E, el mejor E en términos cualitativos. Entonces cuando la encuentran, dice ya, esta es la E. ¿Se entiende? Entonces ya no depende de la frecuencia, depende de una especie de sensibilidad particular a que hay una especie de E ideal, ¿ya? Eso, bueno, eso sería uno. Hay otros factores que son interesantes para aprender, o sea, mientras más me pongo a los fonemas, yo voy a darle un ejemplo a los fonemas, pero eso también corre para otras estructuras, por ejemplo, para el aprendizaje de las palabras, para el aprendizaje de los morfemas, para el aprendizaje incluso de los significados, en términos, por ejemplo, cuando yo tengo que tomar un significado literal o un significado figurativo, ¿ya? Entonces, hasta aquí no sé si está bien. Tú me haces un signo si estoy diciendo cosas raras. Entonces, uno sería un mecanismo, por ejemplo, es llegar a tener primero, sobre la base de la ocurrencia, sobre la base del conocimiento previo. Aquí yo les puse un ejemplo que hay un ejemplo clásico de un gallo que se llama Haggard, que hizo un estudio con el cerebro y dijo, mira, yo les voy a decir una frase, usted dice si es verdadera o falsa. Entonces la gente dice, sí, dice por ejemplo, los buses en Ámsterdam, no sé si hay, digamos, otro país más raro, no sé, una ciudad donde no ha ido nadie, o quizás los que nos fuimos a Ámsterdam, ¿cierto? Poner ahí, los buses en Ámsterdam son amarillos. Entonces
Entonces, en nosotros, que nunca hemos ido a Ámsterdam, entonces no sé francamente cómo es. Sin embargo, los que vienen a Ámsterdam dicen, no, que eso es verde. Entonces, cuando tú dices esto que eso es verde, en realidad eso genera una actividad en el cerebro, lo que se llama un mismatch, digamos, y que no depende del lenguaje en sí. La frase está súper bien hechita, no hay ningún problema en la frase, que esté bonita, digamos, está bien hecha, femenino con femenino, etc. Entonces está bien, también el buen agreement, sin embargo, igual siempre está mala, pero no por la señal lingüística, sino que por lo que significa. Eso es digamos, lo que nosotros esperamos escuchar, si es distinto a lo que efectivamente escuchamos, generamos un mismatch, una respuesta del cerebro que dice, y además si me preguntan, yo digo, no es verdad, porque en Ámsterdam los buses son rojos. Ya, bueno, hay otros factores que influyen en esto, por ejemplo, factores atencionales como la ventana de integración, la saliencia. Por ejemplo, usted conoce el efecto del cocktail party, ¿no? Que cuando uno va a un cóctel, o a una fiesta, no cóctel, bien existe los cócteles, y de repente tú estás conversando con alguien y escuchas por ahí que dice tu nombre, Vladimir. Y Vladimir, aunque está hablando contigo, se va para allá a escuchar qué estarán diciendo de mí, de ti. O en algún momento hay algo que me atrae. Entonces eso tiene una cosa que se llama saliencia. Es una saliencia perceptual y atencional en que yo puedo estarte mirando a ti, puedo estar incluso siguiéndote la conversación, pero mi intención está para allá, estoy como disociada, así, captando que lo que dicen por allá, como para entender, porque me interesa focalizar ese, ¿ya? Y también la ventana de integración se refiere hasta cuándo yo puedo hacer eso, o sea, cuál es el tamaño, en el fondo, de la working memory. Cuando nosotros hablamos, porque ustedes me están escuchando a mí, yo digo una cantidad de cosas y cada cierto tanto, ustedes no se acuerdan, por ejemplo, si yo les pregunto qué dije en el primer minuto que hablé, no se acuerdan, pero más o menos saben la idea que estoy tratando de decir, ¿no? Estamos tratando de seguir. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo necesariamente, cada cierto tanto, tengo que escuchar lo que me está diciendo y construir un significado. A mí personalmente, yo no sé si alguna persona encuentra que no es muy bueno tener esta visión, pero a mí me parece bastante más fácil que explicarlo en términos de que nosotros en el fondo vamos como construyendo ideogramas, si tú quieres. Cuando uno va como decodificando lo que le dice, y de repente llega una idea, después sigue la frase, sigue el discurso, y esa idea o se modifica, cambia, y después otra idea, como que vamos colapsando la información en pequeños bits, ¿cierto?, de información que son como especie de resúmenes, ¿ya? Y que en algún momento uno dice, ya aquí se me acabó porque tengo que respirar, ¿ya? Y ahí respiro, y en esos momentos, digamos, pues, nosotros podemos hacer estas integraciones. Entonces, eso se llama el temporal binding, el binding temporal. Al final yo tengo que ir como concluyendo cosas, integrando todo lo que digo, y cada cierto tanto, integrar y tener un significado. ¿Se entiende? Entonces, ese binding temporal también nosotros lo hemos explorado en el cerebro. Bueno, esta parte quizás medio como general, ¿no? Eso es más o menos lo mismo. Ya. Entonces, el Vladimir me preguntó, fue allá y me dijo, mira, yo quiero saber qué pasa cuando leemos. Bueno, leemos, yo tengo dos versiones. Una es que leer en un humano es escuchar. Los que no son sordos, en realidad, tienen que hablar lo que están viendo. No, las maneras, los estilos de enseñar aprendizaje, incluso si son ideogramas, ¿ya? Si los chinos te ponen ahí unos ideogramas, ellos en realidad hablan ese ideograma. Y en el fondo, cuando tú lees, la corteza auditiva está súper activa porque uno como que, incluso por muy entrenado que esté, no mueve la lengua, igual el cerebro habla. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando nosotros leemos, muchas de estas cosas efectivamente interfieren, influyen en el análisis de lo que vamos a encontrar. Y bueno, eso, ¿ya? Incluso hay un ritmo de lectura, que si el ritmo de lectura, el ritmo en que yo hablo es distinto al ritmo en que yo exploro los textos, eso te va más mal, digamos, te va de alguna manera, tú lees peor que si el ritmo de presentación de la lectura es más o menos coincide con el ritmo que tú tienes de lectura. ¿Se entiende? Y eso ocurre, bueno, ya, de ahí lo voy a explicar. Bueno, yo aquí me salté a esta hermosa figura que encontré en el internet, ¿ya? Y que yo, no sé si lo representa, un cartoon, ¿cierto?
pero de que yo diría que prácticamente todas estas cosas, todas estas maneras de analizar la señal lingüística, especialmente si pensamos que el habla, que la lectura y el habla son más o menos la misma cosa, cualquiera de estas sirve. Y yo creo que el cerebro humano puede hacerlas todas. A lo mejor una las hace mejor que otra en un momento de la vida, ¿cierto? Todo lo que significa prior, a lo mejor es más, lo hacen más los adultos que los niños, porque los niños todavía no tienen mucho prior, digamos, conocimiento del mundo, ¿ya? Sin embargo, en algún momento, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos, cuando estamos en un país extranjero y estamos hablando una lengua extranjera, es muy probable que hagamos el aprendizaje estadístico, que sí nos importe la frecuencia con que nos dicen tal palabra, que sí nos importe que la probabilidad que yo tengo de encontrar la misma palabra. Mientras que cuando hablamos castellano, yo diría que la estadística y la probabilidad realmente influyen mucho. Nosotros realmente tenemos 8 señales. Incluso yo podría pararme así y hacerle... Y ustedes van a cachar, pues no tengo que poner la atención ahí, porque tal cosa. Porque no necesita necesariamente ser verbal la comunicación. ¿Se entiende? No. Bueno, ustedes después me retarán si es que eso no les gusta, ¿ya? Entonces yo voy a tomar un poquito de esto. Yo, francamente, no sé, no conozco efectivamente las técnicas, ¿ya? Sin embargo, voy a tratar de ejemplificar con dos o tres experimentos que son, entre los cuales tenemos alguna evidencia nosotros, que nos dicen que efectivamente el cerebro sí puede, de alguna manera, la señal que nosotros detectamos en un cerebro puede reflejar, puede ser analizada de manera que demuestre que el análisis sí es estadístico y sí es probabilístico. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver si esta parte me suena bien. El primero es sobre estadística. Yo no sé si conocen ustedes los clásicos estudios de Safran y Newberry, ¿no? Sobre probabilidad transicional. Esto se puede rayar, ¿cierto? ¿No? Sí. Entonces, la probabilidad transicional es una de las cosas que... Bueno, la probabilidad transicional en realidad un señor muchos años antes que se llamaba Clark, que dijo que en realidad el lenguaje se aprendía por frecuencia. Que los niños tú los ponías ahí, entonces le decían, mientras más le decían mamá, 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 el niño repetía mamá, ¿ya? Pero la verdad es que los estudios de los lenguajes han demostrado que efectivamente, para que en realidad nadie le habla a los niños como mamá, 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 no existe eso, ¿ya? Si por ejemplo tú a una mamá le dices, mire, enséñale cómo se llama esta cosa, un niño se llama lápiz, entonces la mamá no le dice lápiz, 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 sino que le dice, mire lápiz, ¿quieres jugar con el lapicito? ¡Ay, qué bonito el lapicito! O sea, en realidad ni siquiera le dice lápiz, ¿ya? Entonces, en ese contexto, la cantidad de palabras que se enseñan aisladas en los lenguajes, son los estudios que han hecho los lingüistas, no va más allá del 5%. Se puede decir el nombre del niño, por ejemplo. El nombre es algo que se puede decir aislado, pero la mayor parte del resto de las palabras, especialmente las palabras que son no sustantivos, se usan en una oración, ¿ya? Entonces, en ese contexto dijeron, bueno, pero ¿cómo el niño sabe a dónde empieza una palabra y la otra? Porque le decís, mira qué lindo el lapicito. ¿Cómo va a saber que el lapicito es una palabra y mira qué lindo es otra? Podrían pensar que mi es uno, la él es otra, ¿cierto? ¿Qué hay? Una de las cosas que se sabe que no hay es que son pausas. La gente no habla así como, mira qué lindo el lapicito, sino que lo pone todo junto, lo coarticula y cambia como suenan las letras al coarticular. Viene el lapicito, ¿ya? Entonces, en ese contexto, una posibilidad, una señal que podría influenciar, que podría decir, bueno, mira, esto es una palabra y esto no, es la frecuencia, la probabilidad de transición. Es la probabilidad, una probabilidad a posteriori, digamos, en que sobre la base de lo que yo escucho, puedo decir que lo va a venir después, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, las sílabas son todas distintas, estos son creados con lenguajes artificiales, que son planos, no tienen ninguna señal prosódica, por ejemplo, como podría ser la entonación, ¿ya? O un acento, sino que es como un robot que habla pari, tu, badi, la, ba, la, du, la, etc. Es pura sílaba, otra sílaba, otra sílaba, todo pega, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre que olvídense el sabormetro, pero los lenguajes normalmente se construyen con 4 o 6 palabras, tampoco es que puedan aprender, los lenguajes artificiales sean 20, ¿ya? Tienen como un cierto límite, la gente después de 6 ya empieza a tener dificultades para aprender, pero por lo menos sirve. Entonces tenemos 4 palabras y tenemos la palabra 1, la 2, la 3 y la 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se combina esta, con esta, con esta y con esta.
Entonces, si tú ves la probabilidad, al principio cuando yo escucho esto, escucho pa, cufo, yo no sé nada. O sea, al final no me dijiste nada, me dijiste que había una secuencia de sílabas y nada más, suponiendo que están todas pegadas, ¿ya? Sin embargo, si yo esto lo repito varias veces, pero digamos repito estas 3 frases, después de esta palabra viene esta, después viene esta, después viene esta, cada vez, ¿ya? Lo que ocurre acá es que después de la sílaba va, la probabilidad de encontrar Q es 1, ¿cierto? Porque después de tanto escuchar, nunca, lo único que después de va siempre venía 1, venía Q. ¿Se entiende? Sin embargo, después de Q también venía 1, digamos la probabilidad que 1, la probabilidad que 1, mientras que acá, como cambia cada vez, F es menos seria. No predice una cosa sola, sino que puede predecir 3. ¿Ya? Entonces la probabilidad de transición es 0,3. Entonces, ¿qué harían las personas? Al principio tienen como que el sistema nervioso tendría percibiría sílabas, diría pa, sílabas, pero después de escuchar un buen rato, diría, mira, estas 3 tienen una alta probabilidad, estas 3, por lo tanto yo aquí corto. Y no es que auditivamente se corte la señal exactamente la misma, yo corto, aquí mi cerebro es el que se da cuenta si esta cuestión va de a 3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es uno de los primeros estudios que se hicieron, no sé si rayé. ¿Cómo se borra aquí? Para no dejar de escuchar. Bueno, nosotros hemos hecho varios estudios al respecto, por supuesto, esto es un estudio que hizo Safran, pero nosotros medimos en el cerebro, ¿ya? Y lo que hicimos fue decir, mira, tenemos una frecuencia acá, acá no sé si se dan cuenta, pero nuestra pregunta era más que simplemente predecir probabilidades adyacentes, era predecir regularidades. Por ejemplo, que habían palabras que empezaban con na, terminaban con du, después había na, du, después había otra na, du, después, ¿te fijas? O sea, más que predecir la palabra precisa, es predecir estructura, más bien tipos de palabras, ya, pero para el efecto da lo mismo, para esta presentación. Entonces, al principio el cerebro, lo que nosotros, nuestra hipótesis fue decir, mira, cuando tú todavía no has descubierto esto, no eres adivino, esto no existe, no hay ningún lenguaje que se hable así, no lo pudiste haber escuchado antes en la vida, ¿ya? Entonces, que mi cerebro va a ir a la frecuencia de la sílaba. Sin embargo, cuando yo encuentro con ese mismo estímulo, igualito, repetido varias veces, ¿ya? Con la misma propiedad de transición, la misma frecuencia, etc., tu cerebro, si encuentra palabras, debería empezar a resonar la actividad oscilatoria del cerebro, debería resonar la frecuencia de la palabra, ¿ya? Y por eso encontramos. Ahora, ¿cuál? Tú podrías decir, bueno, pero a lo mejor la gente como que no le alcanza más de 3, entonces 3 es como que cuando le muestras cualquier cosa continua la corta en 3. Esa podría ser una alternativa, da lo mismo si el lenguaje o no. Bueno, nosotros hicimos 2 experimentos, digamos, uno con random, o sea que aquí habían sílabas pero estaban al lote, todas, y ninguna predecía la que venía, ¿ya? Entonces ahí tú decís, bueno, la sílaba siempre debe estar, mi cerebro resuena la sílaba, pero no puedo encontrar palabras, entonces no debería encontrar este aumento en la frecuencia de la ocurrencia de las palabras, ¿se entiende? Y la otra es decir, ¿sabes qué? Yo aquí le voy a poner un sonido, le voy a poner una pausa. De hecho, si uno dice una palabra, la corta, después dice la otra, ya se siente como 2 palabras, como poner una especie de no coarticulada que se llama, que no el fonema anterior sepa lo que va a venir después. Entonces hicimos esos 2 controles y en ninguno de los 2 casos ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, para el caso nuestro, la frecuencia de la sílaba era 4,2 Hz, ¿ya? Y la frecuencia de la palabra era 1,4, ¿ya? Y tú ves que cuando hay frecuencias, estas son frecuencias random, con o sin pausa, con este pequeño silencio que hay entre las palabras, y cuando son palabras que tienen con o sin pausa, ¿ya? Entonces tú ves que después, al principio, como digo, la gente, en realidad esto tampoco estará al principio que uno diga, oye, en realidad necesito 10 minutos, no, ocurre muy rápido, ocurre yo diría que a los 30 segundos, rápidamente, y un aprendizaje que se queda ahí, y después incluso lo que ocurre después es que la gente empieza a buscar otras cosas. Cuando dice, mira, yo ya encontré las palabras, ¿qué hago ahora? Empiezo a encontrar como las partes de palabras, empiezo a escuchar, empiezo a encontrar este pedacito como una sílaba aquí más 2 de acá. O empiezo a encontrar palabras, qué sé yo, más largas, por ejemplo acá, que esto podría significar algo en castellano. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros podemos ver con esto es que efectivamente el sistema
sistema del cerebro, digamos, es capaz de resonar a la frecuencia de lo que está encontrando. No solamente percibir el estímulo, no es signal driven, no sé si eso se entiende, no es ¿cómo se llama esta cuestión? Bottom up, sino que es top down. Yo encontré algo en mi cerebro, el procesor, y yo lo voy a encontrar de vuelta, ¿ya? Entonces, en ese contexto, no sé si esto sirve para modular los experimentos que ustedes hacen, pero esto se ha hecho también para otra estructura. Bueno, en los bebés también, les cuento el tiro que las guaguas también hacen eso. O sea, antes de que pase, no entendí cuando hizo los dos controles. ¿Ya? ¿Cuál fue el resultado que obtuvo? Ah, perdón, estos son los PICs. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se toma una cosa que se llama el tagging. El tagging es una técnica en que tú, en el fondo, es como una correlación entre la frecuencia a la que ocurre la señal auditiva y la frecuencia del electroencefalograma. Todo esto no les dije, pero esto es un electroencefalograma que tiene una señal eléctrica, tal cual como cualquier señal eléctrica que ustedes conocen mejor que nadie, y tiene frecuencia, tiene amplitud, intensidad, duración, etc. Y el cerebro humano tiene frecuencia, digamos, nosotros sabemos interpretar la frecuencia del cerebro humano entre, yo diría que algunos dicen que un poquito más de 0 y 100, ¿ya? El cerebro humano así por fuerita, o sea, a través del cráneo, ¿ya? Si nos metemos adentro del cerebro mismo, con electrodo y alguien pudieron cooperarlo, le hicieron un hoyo y se metieron adentro del cerebro, en ese caso algunas personas se han atrevido a interpretar hasta los 500 Hz, ¿ya? Lo que no significa que no tengamos más frecuencias, pero no sabemos interpretarlas, ¿ya? Entonces, en un electroencefalograma tomado de no invasivo, yo diría que este 100 Hz uno lo puede interpretar como cognitivamente significativo, ¿ya? Entonces, en ese contexto, lo que nosotros medimos fueron las frecuencias bajas. El cerebro todo el tiempo está oscilando en todas las frecuencias, imagínate, entre 0 y 100, o entre 0 y algo y 100, ¿ya? Y después de un rato empieza como a tener una frecuencia, empieza a presentar un aumento del poder de la frecuencia en la frecuencia en que la sílaba ocurre. ¿Se entiende? Entonces es un pic. Este es el promedio de todos los 2 minutos. En el caso de los adultos fueron 3 minutos y en el caso de los niños fueron 2 minutos, ¿ya? Entonces creo que es un pic, este es el poder que tiene la señal, y esta es la frecuencia en que ocurre. Esta es la frecuencia en que ocurre la sílaba, esta es la frecuencia en que ocurre en 2 sílabas, y esta es la frecuencia en que ocurre en trisílabos. ¿Se entiende? Entonces, el pic acá, te fijas que después, cuando es rato, se queda ahí, se queda a la frecuencia de la sílaba, después de los n minutos, porque no puede encontrar palabras. Mientras que acá tiene una frecuencia mucho mayor que el de la sílaba a la palabra, y acá cuando hay pausa aún mayor. ¿Se entiende? Y cuando hay pausa sola, tampoco. O sea, cuando tú pones un string random y le agregas pausa, uno podría decir, ¿por qué esta cuestión no se acopla a 3? O sea, da lo mismo cuál es la palabra, simplemente que cada 3 pasa algo. Efectivamente, todavía se prefiere la percepción de la sílaba sobre la percepción de otra cosa que podría ser 3 eventos. ¿Está bien? ¿Un poquito mejor? Pero entonces, perdón, el ranking con pausa lo que hace es que cada 3 sílabas aleatorias introduce una pausa, o la pausa también es aleatoria. No, la pausa ocurre sistemáticamente cada 3. Es una pausa minúscula, te digo, son 25 milisegundos, pero que en el lenguaje es mucho, es cualquier cantidad. O sea, una pausa de 25 milisegundos, ahí una chica preguntó si podíamos hacer sonar a mucho, yo también iba a buscar el sonido, pero efectivamente tú sientes que hay un 25 milisegundos, un fonema, por ejemplo, el fonema P, dura en 75 milisegundos. Si tú le pones 25 es enorme, es súper largo, ¿ya? Entonces, por rascar, pero sí, está sistemáticamente cada 3 tirados y cada 3. Y uno, a pesar de eso, no pasa, ¿verdad? Y eso no es porque uno lo sienta, yo creo que efectivamente lo siente, pero el contenido de lo que hay en esa información, de las sílabas que están adentro, la percepción de la sílaba en el humano es mucho más saliente que la percepción de cualquier otra cosa. Uno tiene un sesgo hacia el lenguaje, tiene un sesgo a facilitar el procesamiento y percepción de lo que es lingüístico versus lo no lingüístico. Y eso no es que seamos unos seres extraordinarios, simplemente que el lenguaje es importante para el humano. ¿Ya? Entonces, perdón. Las guaguitas, lo decís que es lo mismo. No sé si estoy un poco atrasada y ustedes me dicen cuánto falta. Yo siempre hablo mucho así que por eso me estoy apurando. Pero básicamente es lo mismo, los bebés de 8 y 5 meses
también hacen lo mismo y generan una frecuencia de oscilación a las 3 sílabas. Incluso cuando los niños no saben todavía qué significan las palabras. ¿Ya? Sí, como para dejar como un tiempo de preguntas, y como 5 minutos más de charla. Ya. Ok, súper. Bueno, ahora, ¿qué pasa si uno dice, bueno, ¿y qué pasa con las frases o con las oraciones? Entonces, esto lo hicieron una estudiante chilena también, que fue Lucía, y con Lucía, digamos, lo que hicieron allá, esto fue hecho en Estados Unidos, y aquí lo que dijeron es más o menos lo mismo. Dijeron, bueno, ¿y qué pasa si ahora lo que encuentran? ¿Qué tienen? ¿Qué significan estas 3, digamos? ¿Qué podría ocurrir en términos de frecuencia que nosotros podríamos encontrar en el lenguaje natural? Entonces podría ser frases y oraciones, porque en realidad las frases, los humanos tenemos, no existe ningún lenguaje en que la gente hable con palabras sueltas, habla con palabras integradas en oración, ¿ya? Entonces hicieron más o menos lo mismo, lo único que es digamos que es un concern, es una cosa que preocupa, es que solamente funciona para una sílaba. Hasta aquí nos ha demostrado con palabras más que una sílaba. Y en realidad el único lenguaje que tiene una sílaba es chino, ya que son la mayor parte de las palabras son monosílabicas, ¿ya? Entonces para nosotros creo que no nos ayudaría mucho, pero si ustedes leen acá, esta es una frase de verdad, son palabras en castellano, en inglés, pero significa como, no sé qué significa esto, Drive for Rob Skin, esto no será fácil, nuevos planes, dan esperanza, ¿ya? Entonces tú dices New Plan Gate y después varias frases así, varias, te dan frases que tengan, están todas pegadas. Sin embargo, a pesar de que están todas pegadas, yo entiendo esta y la separo de esta porque sé las palabras de antemano, ¿se entiende? Estos son adultos que saben palabras, ¿se entiende o no? Ya. Entonces después de un rato en el cerebro efectivamente empieza a ver distintos pics. Empieza a ver un pic a la frecuencia de la sílaba, porque es un monosílabo, pero coincidentemente empieza a ver un pic a la frecuencia de 2 sílabas, porque es New Plan es el sujeto, Hip Hop es como el complemento. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Entonces, y te fijas tú, y bueno, ya hay otro más que es, en realidad es al revés, como le estaba diciendo, los 4 Hz son la sílaba, los 2 Hz son la frase y el 1 Hz es la sentencia entera. ¿Se entiende? Eso se nota en el cerebro también. Tenemos pics acá que van, en un caso de un adulto, bueno, rápidamente se sincroniza, digamos, el sistema y hace esto. Entonces, yo diría que las limitaciones de este sistema es que, primero, los niños no aprenden así. O sea, por frecuencia, el aprendizaje de los niños está explicado en un muy bajo porcentaje. La mayor parte del aprendizaje, tanto de las palabras como de otras regularidades como de los verbos, quizás las únicas palabras que se aprenden por frecuencia, se aprenden muy rápido, son las palabras de función, que son los adjetivos, las preposiciones, las conjunciones, algunas expresiones como estas palabras como que no tienen significado, ¿ya? Pero sí sirve porque sin esa palabra yo no entiendo lo que me está diciendo. Es como hablar a con pena, con tristeza, con... ¿Se entiende? Bueno, entonces, y el cerebro si funciona así, es verdad que funciona así, pero no es eternamente, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando nosotros hacemos esto, no significa que el cerebro, bueno, en este caso no sirve mucho porque en este caso son palabras de verdad que yo conozco, pero para aprender, que lo que uno imagina que podría ser un robot o algo así, acá, si tú tienes una sílaba, y de repente empiezas a encontrar 3 cosas, el cerebro toma un ratito en las 3 cosas, y dice, ¿sabes qué va? Yo busco 3 cosas. O sea, no es que quede ahí con una especie de plató y es dependiente de la estimulación, sino que en un momento para y dice, ¿sabes? Yo voy a buscar otras cosas. Voy a buscar regularidades, voy a buscar en qué se parecen estas palabras, en qué terminan, en qué empiezan. ¿Hay acento, no hay acento en este lenguaje? ¿Se entiende? Entonces ahí uno, digamos, como que sirve como para cortar este flujo de información y una vez que están ahí, yo voy a buscar regularidades. El cerebro humano busca regularidades todo el tiempo. Esa regularidad tú la buscas en tus priors, probablemente, la que tienes sobre el contexto de la oración o lo que sea, ¿o no? Esos priors que te referías. Mira, aquí tienes 2 versiones. Una posibilidad es que sí, que tú tienes un prior. Por ejemplo, de que tú tienes en el cerebro, vienes con una especie de conocimiento previo de que existe el acento, por ejemplo. O no sé si te gusta el acento, a lo mejor es demasiado
lo básico, pero por ejemplo, tú sabes que una pregunta tiene que tener sujeto, verbo, objeto, una frase tiene que tener sujeto, verbo, objeto, y tenemos un cierto orden, que el sujeto va antes del verbo. Es más o menos eso ya. Entonces lo que se supone que los niños hacen es que utilizan señales que son, o esta señal, la señal que es de tipo estadística, les ayudaría a fijar como una especie, como te digo, de on-off y decir sí, en mi lenguaje son sujeto y verbo. No sé si eso responde a la pregunta. El conocimiento a priori que uno tiene del lenguaje que Ya, está aprendiendo. eso lo dicen algunos. Hay otras personas, especialmente el grupo de los conexionistas o las personas que vienen más del conexionismo puro, que lo que es más importante es la frecuencia. Ellos te dicen que no, que en realidad esto se aprende después de haberte escuchado varias veces a tu mamá así, Entonces, de tanto escuchar, el sistema dice, esto debe ir un sujeto y después debe ir un verbo. Sí, lo que pasa es que estaba pensando en el ejemplo que te había puesto, que en el fondo voy diciendo distintas palabras y después soy capaz de separar en que las primeras 3 palabras se refieren a un contexto en particular y las siguientes 3 palabras se refieren a otro.